Steve Paul Jobs nació el 25 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Más conocido como Steve Jobs, fue un empresario y magnate de los negocios del sector informativo y de la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Pero, ¿cómo fue su vida antes de ser un magnate para los negocios? Todo comenzó antes de que Steve naciera. Su madre biológica decidió ponerlo en adopción con la única condición de que sus padres tuvieran la universidad. Resulta que su madre biológica se enteró que su madre nunca se había graduado y su padre ni siquiera había terminado la preparatoria. 10 años después, nada de eso tenía ni siquiera una esperanza de aplicación en su vida. 10 años después, cuando estaba diseñando la primera computadora con la caligrafía más bella, la Macintosh. Si Steve no hubiera dejado la universidad, probablemente no hubiera tomado riesgos y oportunidades. Tampoco hubiera tomado ese curso de tipografía, dijo en el discurso de Stanford. A los 20 años, Steve empezó Apple en el garage de sus padres. Él y su equipo trabajaban muy duro, y en 2 años Apple se encontraba de ser una empresa común y corriente a tener un valor de $2 millones con alrededor de 4,000 empleados. Tenían su mejor creación en el mercado, la Macintosh. A los 30 años lo despidieron de su propia empresa. Steve Jobs contrató a una persona que pensó que pudiera darle un mejor futuro a la empresa, y lo fue por 1 año. El problema fue que sus visiones no conectaban mientras pasaban los años. Steve estaba devastado. Sentía que había abandonado a las futuras generaciones, se convirtió en un fracaso público e incluso llegó a pensar en irse de la ciudad. Pero algo comenzó a crecer dentro de Steve Jobs. Todavía amaba lo que hacía. Los acontecimientos que sucedieron en Apple no cambiaban ni un poco. Fue rechazado, pero aún amaba lo que hacía. Entonces decidió empezar desde cero. No me di cuenta, pero haberme despedido de mi empresa fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pixar se convirtió en el primer ordenador de largometraje animado en el mundo con Toy Story, y Apple compró Next. Steve regresó a Apple y la tecnología que se desarrolla en Next se encuentra en el actual corazón de Apple. En octubre del 2003 se le diagnosticó cáncer, y a mediados del 2004 anunció a sus empleados que tenía un tumor canceroso en el páncreas. Jobs anunció su renuncia como director ejecutivo de Apple. Desafortunadamente, este día ha llegado, escribió Jobs. Jobs pasó de ser presidente del Consejo de Administración y nombró a Tim Cook como sucesor. Jobs falleció en su casa de California el 5 de octubre del 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio. Siempre recordaremos a Steve Jobs como un ejemplo a seguir, y no cabe duda que fue el mayor inventor después de Thomas Edison, dijo Steve Wozniak.